Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento, televisión por internet. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, se encuentra con nosotros. El tema de hoy, su libro, La CIA, Camarena y Caro Quintero. Bienvenidos y bienvenidas, comenzamos. Hola, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Perspectivas. Está usted viendo bien. Jesús Esquivel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a entrar, Jesús, directo a este libro que está causando revuelo. Es una investigación que llevas haciendo ya desde el año pasado, tal vez años más anteriores, no sé, en artículos anteriores que ha habido también, no sé si solo a través de la revista Proceso. Pero La CIA, Camarena y Caro Quintero, la historia secreta. Y no sé si este libro está presentando y rompiendo el mito de que el asesinato de Enrique Camarena, el agente de la DEA, en México en el año 85, había sido solo por el cártel de Guadalajara a través de Caro Quintero, o no. ¿Qué me puedes platicar? Pues es precisamente la intención del libro. Acabar de contar la historia, las piezas que faltaban para armar el rompecabezas. Te confieso que fue una coincidencia y suerte de reportero el hacer este trabajo, porque el año pasado en agosto liberan a Rafael Caro Quintero, precisamente el gran acusado de haber asesinado a la gente de la DEA o haber ordenado el asesinato. Y uno de los actores de esa investigación del crimen, el exagente de la DEA Héctor Berreyes, encargado de la operación Leyenda secreta para investigar y castigar a todos los involucrados en el asesinato. Agente de la DEA. Agente de la DEA, sí. Se molesta en lo personal cuando se entera de la liberación de Caro y por alguna razón y suerte, te repito, me busca. Y me dice que si nos interesaría el caso Camarena, que él tenía información adicional respecto a lo que había ocurrido el 7 de febrero de 1985 y antes de ese crimen. Cuando me menciona a la CIA, como reportero ya dirás, ¿cuándo voy? ¿Dónde nos vemos? ¿Qué me va a enseñar? Claro. Y bueno, el punto central del libro es que la CIA, a través de su representante o contacto con el crimen organizado en ese tiempo, el cubano Félix Rodríguez, que la CIA colaboró junto con el gobierno, junto con el cártel, para diseñar un programa, un plan de levantar a la gente de la DEA, interrogarlo, pero no matarlo, porque la CIA estaba colaborando con el cártel para el tráfico de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos, a cambio de que el cártel de Guadalajara llevara armas de Estados Unidos a la contra de Nicaragua. Los objetivos de la CIA, como te darás cuenta, nada tenían que ver con el narcotráfico, y mucho menos con un agente de la DEA. Pero al momento en que lo interrogan, se les pasa la mano torturándolo y lo matan. La CIA detrás de todo esto. Una pieza que faltaba. Ya hay un libro de 1989, el de Lane Shannon, Desperados, que se agarró como la historia oficial, y ella muy de pasada menciona a la CIA, pero nunca la menciona en su relación directa con el narcotráfico, y mucho menos que en ese momento el cubano tuviera reuniones seguidas con los cabecillas del cártel de Guadalajara, e inclusive se menciona al entonces exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, al secretario de la Defensa, a muchos militares. Pues ahí está.
una parte para poder entender esa historia y qué ocurrió de acuerdo a documentos clasificados todavía en poder de Berreyes, y el testimonio de 3 testigos protegidos a los cuales tuve acceso. No sé por qué razón el Departamento de Justicia me permitió entrevistarlos. Sí, en tu libro los mencionas como José 1, José 2 y J33. Bueno, en esta parte precisamente de ese enlace, ese contacto que hacen ellos contigo, y a propósito de este personaje, Héctor Berreyes, que voy a pedir ahí en cabina, si hay una portada de la revista Proceso, precisamente que aborda un artículo escrito por Jesús Esquivel, que les voy a pedir si lo pueden poner ahí en pantalla. Y si me hacen favor de avisarme cuando esté en pantalla. Pero esta imagen de Héctor Berreyes y los testimonios, la primera suspicacia que se me viene es esto que estás diciendo, no sé por qué. Y en el caso de Héctor Berreyes, que entiendo y según describes también tanto en el artículo periodístico en Proceso como en el libro, o sea, era el principal agente investigador de la DEA sobre el asesinato de Camarena. Entonces, en este caso de Héctor Berreyes y de los testigos, le hablan al reportero Jesús Esquivel de la revista Proceso y a Fox News. Sí. ¿No? ¿Cuál es la lectura que ustedes, tú como reportero o la revista Proceso, hace al hecho de que les llamen específicamente a ustedes dos para hacer este tipo de declaraciones? Primero, a Berreyes lo buscó Fox News porque querían una reacción de él, ellos sabiendo perfectamente quién había sido cuando era agente de la DEA, a la liberación de Caro Quintero. Para eso fue el reportero de Fox News a entrevistarlo. Berreyes le dice en su reacción, pero yo vi la nota original grabada, que además de eso, por primera vez le iba a decir algo que está clasificado en Estados Unidos, la participación de la CIA. Y le cuenta lo que después yo publico en Proceso, y viene en el libro. El reportero, obviamente, ya la nota no fue la reacción a la liberación de Caro Quintero, sino lo que le estaba informando precisamente el encargado de una operación secreta de investigación de un crimen de un agente federal de Estados Unidos. La nota el reportero la hizo, pero la cadena de televisión no la pasó. Le quitó todo lo de la CIA, por una simple y sencilla razón. Oliver North, el involucrado en el caso Irán-Contras, es uno de los principales analistas políticos de esa cadena de televisión. Y Félix Rodríguez, el operador de la CIA en México con el cártel, era el que recibía las órdenes directas de Oliver North. Y ahí se molestó Berreyes, por eso te dije suerte. Buscó una alternativa para que por lo menos se supiera en México, y pues buscó a Proceso y a tu servidor en Washington. Ahora, el testimonio de José 1 y José 2 que aparecen en el libro, que ambos son ex policías. Los tres. Los tres son, y J33 también es ex policía. ¿Cómo es que te buscan esos? No, ahí el proceso fue de esta manera. Cuando Berreyes acepta las entrevistas para darle seguimiento y me dice que tiene documentos que me puede enseñar, tal vez no dejármelos para que yo los publique porque muchos de ellos todavía son clasificados, empiezo a leer en un documento incidentes, aunque no me sabía de memoria la historia, pero pues, algunos pedazos, y le pregunté que si alguien más podía ayudar a ese trabajo. Y me dice, hay testigos protegidos y muchos, pero hay uno en especial que es muy importante y que ha ayudado a las investigaciones que se han hecho y al proceso judicial y a las sentencias, a la declaración de sentencias en las Cortes Federales de los pocos que han agarrado, que es José 1, que fue el jefe de la escolta de seguridad personal de Ernesto Fonseca Carrillo. ¿Cómo los puedo conseguir? Tienes que hacer una solicitud al Departamento de Justicia porque siguen siendo testigos protegidos. Él me ayudó obviamente con los contactos que tiene.
Cuando me dan la respuesta y me dicen que son 3 los que van a hablar conmigo, como reportero y sabiendo que además ex policías y criminales, pues no sabes qué tanto les vas a creer. Cuando me llevan a José 1, él llega con un folder y antes de decirme cualquier cosa y de ponerme las condiciones de que no se le puede mencionar y que en las fotografías me entrega un folder con un contrato con el Departamento de Justicia. Y el contrato firmado por un fiscal federal dice esto, en resumen, que si las declaraciones que haga él ante un fiscal federal, ante una corte federal, ante cualquier autoridad del sistema judicial de los Estados Unidos, es mentira, porque las van a investigar, eso es la diferencia con los testigos protegidos de México, lo van a meter a la cárcel, le quitan todos los privilegios económicos que ha recibido su familia, regresan a su familia a México y es un criminal más. Eso no es que me dé el 100% de certeza de lo que me va a contar, pero por lo menos ya me da cierta ventaja a las dudas que yo tengo de que si se está inventando una novela con lo que me cuenta. Y además, Berreyes después me dice, si en algo tienes duda de lo que te van a decir estos tipos, lo podemos corroborar con los documentos que se tienen de la investigación. Y es ahí que surgen estos testimonios, que además te comento que como reportero, ya son, José 1 y José 2 ya son mayores. Son unos señores que te los encuentras en la calle y pues es un señor mayor de edad. J33 es más joven y él quiso que se le identificara con la clave que le dieron en el cártel, esa era la que usaba, así se le identificaba. Pero cuando me empiezan a narrar los acontecimientos, se transforman. Como que reviven aquellos incidentes que ocurrieron y notas que esos señores hicieron algo malo. Está usted viendo ahorita, bueno, ahí está en pantalla precisamente una, ¿salió publicado en qué mes? Fue en septiembre. En septiembre aparece, y ese es precisamente Héctor Berreyes, del que estamos hablando, aunque ahorita me está narrando de los testigos, José 1 y José 2. En el caso de José 1, si no entendí mal el libro, ese sí fue, digamos, directamente contratado. Y no sé si en el caso de José 2 y J33 son después ya como testigos protegidos o no fue así. No, cuando son capturados, los 3 fueron capturados. Cuando se hace la búsqueda general por todos los cabecillas del cártel de Guadalajara. Por ejemplo, J33 fue detenido junto con Ernesto Fonseca Carrillo, en la casa de seguridad donde estaban. Estaban en prisión, incluso hay un capítulo donde se narra donde estuvieron en el reclusorio y lo que les hicieron. Pero José 1 no. Es J33, el reclusorio. José 1 estaba en otra prisión, no me quisieron decir en cuál. Pero él sí fue, digamos que, reclutado por el cártel, ¿a eso te refieres? Y por Héctor Berreyes. Él sí. Sí, él sí. En los otros 2 casos no. No, pudieron ser otros agentes del gobierno de Estados Unidos. Berreyes dice que el interés de José 1 era porque pues él era el que andaba todos los días con Ernesto Fonseca Carrillo, era el jefe de la escolta. Y además, como se narra en el libro, estuvo presente en otros incidentes muy importantes que tienen que ver con el caso Camarena y la actualidad del por qué es importante esta historia. Te cuento que cuando salí de la entrevista, Berreyes me dijo, así me lo dijo, era especialista en manejar el cuerno de chivo. Ahí estamos hablando de José 1. De José 1. Y era uno de los más temidos dentro incluso de la estructura del cártel, de la seguridad. Nunca los entrevisté juntos. Los testigos me los llevaron uno por uno. ¿En un mismo lugar? No, en el estado de California, pero no en un mismo lugar. En distintos lugares cada uno. Y cuando empiezo a preguntarles para tratar de armar el rompecabezas, porque me daban muchas declaraciones, y coincidir en las historias, iban encajando poco a poco, utilizaban distinto lenguaje, pero era la misma historia y era exactamente el mismo acontecimiento. J33 se dio cuenta que yo ya había entrevistado a José 1 sin que yo se lo dijera, porque cuando le hice una pregunta me dijo, tú ya viste al viejo, ¿verdad?
y le dije, no sé de quién me hablas porque yo no podía revelar los nombres, ni a ellos. Esa es la condición que me puso el gobierno de Estados Unidos. Y me dijo, pues aunque no creas, yo de ese viejo me andaba cuidando. Y bueno, todas estas declaraciones, y te insisto, con los documentos que me enseñó Berreyes, porque muchos no me los entregó, algunos sí están incluso la copia publicada en el libro, coincidía demasiado. Solo así pude entender, por ejemplo, el carácter de Caro Quintero, que era un tipo muy violento, y por qué por error mataron a la gente de la DEA, porque además estaba drogado el día que lo estaban interrogando, y le encargó la calentadita que le iban a dar a Caro Quintero a uno de los sicarios más violentos, al Güerón, que es el que lo mata. Bueno, el que provoca que lo mate, ¿no? Ahí estamos viendo imagen de Caro Quintero. Ajá. Vamos a hacer una breve pausa y en un instante estamos de regreso contigo. No se vaya, está usted en Perspectivas en Rompeviento Televisión por Internet. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Quiero caminar sin que me jodan, sin que no chiflen en la esquina. Que si sos el señor, que si sos papichulo, te crees un profeta, más sos un tapudo, que venga el unidad. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Perspectivas en Rompeviento Televisión por Internet. Estamos charlando con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington. Y estamos hablando de su libro La CIA, Camarena y Caro Quintero, la historia secreta. Jesús, con respecto de la información que tú vas recabando con los testigos protegidos, ex policías, entiendo, todos de Guadalajara. De Guadalajara. Todos de Guadalajara, de la Policía Judicial del Estado de Jalisco. Y también con asignación a la DFS. Investigaciones políticas también tenía ese puesto en ese momento José I. Ahora, en lo que toca a Héctor Berreyes, porque veo, y según en lo que estoy leyendo en tu libro, tenía además el tipo una capacidad de reclutar y de organizar.
Y no sé si en el perfil, a la hora que tú como periodista estás entrevistando a un personaje de estas características, le encuentras ese perfil o no se lo encuentras. Porque, por ejemplo, en algún momento yo puedo entender en el caso de la personalidad de Caro Quintero, ¿no? Entrevisté en algún momento, tuve oportunidad de entrevistar a Jesús Lemus, ¿no? Que estuvo preso y me narraba la personalidad del personaje. En el caso de Héctor Berreyes, que era, entiendo algo que tú nunca habías escuchado hablar de él y de pronto apareció ahí, ¿qué impresión te da ahí él? Pues mira, es un tipo con el cual puedes platicar cualquier tema. Es un investigador nato, policía, con una confianza y conocimiento de nuestra cultura muy amplia, porque además es de origen mexicano. Reclutó a mucha gente como testigos protegidos, porque me imagino que siendo más joven, es muy cuate, como decimos los mexicanos. Guillermo González Calderoni, muy amigo de él, varios generales, Jesús Gutiérrez Rebollo, le encargó que le pusiera al Cochiloco, uno de los narcotraficantes más violentos que ha tenido la historia del trasiego de drogas en México. Pero además tiene otra cosa. Yo iba con la idea, como no lo conocía, primero de escucharlo, y no quería que, como ocurrió en el caso del libro de Lane Shannon, que él se fuera el protagonista, sino que me contara más que nada, que no fuera él el héroe, que sí lo intentó hacer con algunas de sus declaraciones, pero ahí la tecla evitó que eso ocurriera, ¿no? Lo que sí tiene él es que, no sé hasta qué punto se puede decir, pero es un hombre muy valiente. ¿Por qué hasta qué punto se puede decir? No, quería decir que tiene muchos pantalones, iba a decir otra cosa. Está bien, puedes decirla. No hay restricciones en el lenguaje. Una de las cosas que me enseñó, primero como para decir, para que sepas quién soy, un reconocimiento que tiene hecha por el presidente de los Estados Unidos, firmada por todos los directores en ese momento de las agencias de seguridad de Estados Unidos, incluido el de la CIA. Estamos hablando de firmado un documento fechado. Un diploma, digamos. Fechado en 1983, si no estoy, o 86, no estoy seguro en la fecha. Nada tiene que ver con el caso Camarena, ese reconocimiento. Tiene muchos más por la Operación Leyenda. Y le pregunté que por qué me enseñaba ese. Me dijo, porque quiero que sepas quién soy. Y me enseña otro documento también con la firma del presidente y el vicepresidente, estableciendo por qué ese reconocimiento. Es el agente de la DEA que hasta la historia se ha agarrado en una balacera la más larga en tiempos con narcotraficantes. Es el único agente de la DEA hasta la fecha que más enfrentamientos armados ha tenido en el extranjero y en Estados Unidos con narcotraficantes. Es decir, no es un policía tradicional de inteligencia, es un policía que yo creo que por su personalidad le entra a los tiros con quien sea. En su escritorio mandó a hacer una especie de escultura con una bala, con un pedazo de banqueta y sangre, que fue que mató a un narcotraficante de Sinaloa en Texas. Hirió a uno de sus compañeros. ¿Es su trofeo? Es lo que te digo, que yo no, en ese sentido, no es muy ranchero, es muy de caballos, ya está jubilado, pero como que siempre te quiere recordar o te quiere decir que él nunca le tuvo miedo al narco. ¿Y por qué te menciono esto? Porque cuando él me dice la CIA, y todo el mundo sabemos que la CIA es muy peligrosa para actuar, muchos me han preguntado que si tengo miedo por este libro. Yo le pregunté a él, ¿usted no tiene miedo? Porque yo todo lo tengo grabado. ¿Usted no tiene miedo por lo que me está diciendo? Y su respuesta es, échamelos, que se me vengan. Si a mí me matan, me dijo, yo ya tengo a la persona designada que va a dar a conocer todos los documentos y posiblemente las grabaciones del interrogatorio de Kiki Camarena. Aquí, por ejemplo, esa imagen que les voy a pedir en pantalla, en cabina, si me la pueden poner otra vez, de la portada de la revista Proceso, esa imagen es ahí durante esa entrevista. Veo que dice leyenda supervisor en
en el identificador de... Sí. Sí, es ahí. Es que me llama la atención esta parte de que tú como reportero crees que es posible que él se atreva a hablar y a decir lo que dijo sin la anuencia de sus jefes. Sí. ¿Sí? Sí. Te voy a decir por qué. A ver. Esta portada, la que se están viendo en pantalla, tiene una imagen, un mensaje de desafío, porque estos dos tipos que están atrás de él trabajan para él. Él tiene una agencia de seguridad en Estados Unidos, muy grande. Gana mucho dinero. Es un tipo que ha hecho mucho dinero ya después de jubilado de la DEA. He entrevistado a raíz de esto a los actuales jefes de la DEA, a exagentes de la DEA que lo conocieron y que trabajaron con él en otras situaciones, en otros países. En mi libro La DEA en México, a él no lo conocía, no lo entrevisté. Pero después de que surge todo esto, incluso algunos de ellos me empezaron a buscar. Y les dije, no te puedo decir el nombre de quién de la DEA, pero alguien de mucho poder y a alto nivel en la DEA me dijo, lo que te está diciendo Héctor es todo cierto. Él de verdad odia a Caro Quintero y a todos los que están detrás del asesinato de Quique Camarena, y en especial al cubano. Pero al nivel, Jesús, de atreverse a involucrar a la CIA, o sea, ¿es tan poderoso el hombre? No sé si sea tan poderoso, pero lo que sí es que tuvo el valor de hacerlo. Cuando habla de Fonseca Carrillo, cuando habla del Cochiloco y cuando habla de Caro Quintero especialmente, tú le notas la rabia, el coraje que tiene. Digo, es muy fácil de leérselo en sus reacciones, sus movimientos y lo que hace y lo que cuenta. A la DEA le he preguntado, ¿qué van a hacer con este libro? ¿Cuál es la reacción? La CIA lo va a negar, porque la CIA, es lógico, niega todo. En la DEA no van a hacer ningún comentario, porque en la DEA están conscientes y saben, mejor, todo lo que te está diciendo la CIA, el Departamento de Justicia lo sabía. Por eso, el 90% de toda la información recopilada en Operación Leyenda está clasificada todavía, es top secret, porque han de venir nombres de todos lados. Y otra cosa, la DEA no se va a meter en este tema con Berreyes, porque te repito, hasta la fecha lo siguen respetando. La manera de que lo están descalificando es, está loco, está hablando de más, pero son los agentes de la DEA que han hecho esos comentarios. Ya está documentado y descrito que eran dobles agentes. También trabajaban con la CIA al mismo tiempo aquí en México. Pero él, por ejemplo, también tiene influencia, incidencia para que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya aceptado que interrogaras a el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haya aceptado que interrogaras a 3 testigos protegidos. O sea, posiblemente lo asocias como un... Cuando yo hice la solicitud al Departamento de Justicia, él me dijo cómo hacerla. Y me dijo, voy a echar 2, 3 telefonazos. Hay algo que se destapó con esto. Sí. Porque te voy a decir que otra cosa que ocurrió. Que eso no lo puse en el libro porque no se pudo lograr, ni en proceso. A lo mejor hasta me van a regañar en proceso, pero bueno. Okay. Mata Ballesteros, el hondureño. Sí. Cuando salen estas notas en la revista, recibo una llamada de Honduras. Era su hijo. Y me dice, mi papá quiere hablar contigo. Te quiere dar una entrevista. Su papá está sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Está en una prisión federal en Pensilvania. Que si lo puedes buscar. Yo tengo el antecedente de que para hacer ese tipo de solicitudes de plática, tienes que pasar a través del Buró de Prisión de los Estados Unidos, solicitar el permiso. Se establece la conexión, hay un sistema de intercambio de correos electrónicos con un preso,
siempre y cuando letra por letra sea supervisada por la prisión. Y él me dice, sí, Mata Ballesteros, quiero platicar con usted. Ya pedí a la prisión que se autorice su visita. Solicite usted al Departamento de Justicia si se le van a dar el acceso. Pues yo estaba encantado, en proceso nos estábamos frotando las manos. El Departamento de Justicia negó la entrevista. Qué señal. Su hijo me habla por teléfono desde Honduras y me dice, es que mi papá quiere aclarar muchas cosas respecto al cubano, pero yo no se las puedo decir porque a mí no me va a creer usted. ¿Qué ocurre después? Como ya no se pudo hacer la entrevista y no se puede hacer nada, porque ya la negaron y no la van a dar nunca, su hijo en Honduras utilizó las revistas y llevó a cabo una campaña mediática diciendo que finalmente en México a su papá lo estaban librando del asesinato y su involucramiento, que era la CIA quien había matado. O sea, una campaña en los medios en Honduras. En Honduras, sí, están en internet. Yo me las mandó por Twitter para que las viera. No hace mucho recibo otra llamada de alguien que vive en Miami, mexicano, que dice, a mi papá lo mataron por esto y por esto y por esto. Y mi mamá tiene los documentos. Pues preséntame a tu mamá y que me enseñen los documentos. La señora no quiso, porque dijo, mi hijo no tiene idea de lo que está haciendo. Y yo no voy a poner en riesgo a mi hijo. No sé si sean ciertos, no me enseñó ni los documentos. Lo que sí te digo, que se tocó una vena muy sensible con esta cosa. Y no es mérito mío, es mérito de quien se atrevió a hablar y de los documentos. Sí. Vamos a hacer una última pausa y ahorita estamos de regreso contigo. No se vaya, está en Perspectivas.
muchas gracias por continuar con nosotros. En perspectivas, Jesús, de pronto a lo mejor estoy engolosinado tratando de platicar contigo en lo que toca a la información y estoy descuidando un poco a la audiencia en el sentido de que estamos hablando, por ejemplo, Operación Leyenda y no estamos explicando qué es la Operación Leyenda, en qué consiste. Si pudieras platicar un poquito para la audiencia en qué consiste la Operación Leyenda, quién la lleva a cabo. Cuando matan a Camarena... en febrero del 85. El 7 de febrero del 85, y días después descubren dónde arrojaron el cadáver, hacen las pruebas forenses. Estamos hablando en el periodo de Miguel de la Madrid. La molestia en Estados Unidos fue mayúscula. Recordarás que a través de ese asesinato se cambió la relación de México con la DEA específicamente. El administrador de la DEA, en colaboración con el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, reciben la orden y la autorización de la Casa Blanca de llevar a cabo una investigación, independiente de la que fuera a ser el gobierno de México. Ya en ese momento el gobierno de México para ellos no tenía la menor credibilidad, para tratar de encontrar a los responsables, a todos, esa fue la orden, hasta el que ayudó a decirle al tipo que iba por allá, por aquí vete, a todos. Y se designa un grupo de agentes especiales de la DEA con más experiencia en investigaciones, más que policías antinarcóticos, con los recursos ilimitados, lo que fuera necesario. Recordarás que era así como que Estados Unidos le declara la guerra al gobierno mexicano por la corrupción que hubo por el narcotráfico, porque mataron a uno de ellos, pero de manera secreta. Operación Leyenda no era una cosa pública. Los primeros casi 2 años Berreyes no estuvo a cargo, era otro supervisor, el nombre se me fue ahorita, pero viene el cambio de administrador de la DEA y al que designan como supervisor y encargado de la operación fue a Berreyes, que ya había estado en México como agente de la DEA en Puerto Vallarta y conocía muy bien Jalisco y tiene un currículum muy largo de trabajo de la DEA como policía antinarcóticos en el hemisferio. Y en Mazatlán estuvo, ¿no? Sí, y además pues habla español. Se va a Los Ángeles y él recluta, con la independencia que tenía, a los agentes de la DEA que él quisiera para esta investigación, que duró varios años y sigue abierta, no ha terminado. Recluta a estos agentes y como tenía ya un antecedente de relaciones de amistad con personajes del sistema político, militar y policíaco de México, como Guillermo González Calderón, y por ejemplo, que después él se lo lleva a los Estados Unidos como testigo protegido, y ya lo matan, se le facilitaron las cosas. También entrevisté a varios exagentes de la DEA que trabajaron en Operación Leyenda, pero ninguno quiso que se le mencionara. Créemelo de verdad, a mí me interesa poco lo que piense la DEA y lo que piensen ellos. Claro. Pero, por ejemplo, a Celaya, que fue compañero de Camarena en Guadalajara, le hablas de Caro Quintero y empieza a mentar madres. Y empieza a mentar madres de todo porque dice que fue increíble lo que hicieron, porque además los conocían. Y no se diga de James Kuykendall, el jefe de Camarena, que resulta que recibía dinero del cártel, de acuerdo a las versiones de estos tipos, ¿no? Una serie de traiciones. Pero esos agentes que trabajaban en Operación Leyenda los reciclaban, los dejaban un tiempo y los volvían a quitar. ¿Por qué? Porque era una operación secreta y no querían que se hubiera fuga de información, sobre todo de datos por los nombres que estaban recopilándose, las historias y el reclutamiento de testigos protegidos, los testimonios que les dieron en secreto varios políticos, que eso nunca me quiso decir qué políticos mexicanos y bajo qué condiciones, las grabaciones que obtuvieron. Operación Leyenda no ha cerrado. Sigue abierto el expediente hasta que caiga el último involucrado en el caso de Camarena. Esta semana en la revista Proceso traemos publicado que
que a Doneto, a Fonseca Carrillo lo van a dejar en libertad, Sí. como a Caro Quintero. Pero para evitar otro incidente de esa naturaleza, pues ahora el gobierno de Peña Nieto se les adelanta y les dice, amigos de la DEA, ya lo van a dejar libre, pero quiero que elaboren un nuevo encauzamiento para que en cuanto ponga un pie de la celda lo volvamos a detener con fines de extradición, porque ustedes lo están acusando de, a lo mejor, del asesinato de los 6 estadounidenses que se menciona en el libro, los 4 testigos de Jehová, los 2 turistas a quienes confundieron. Por eso toma relevancia en estos momentos. Claro. Y ahí aparece el nombre del senador, actualmente senador por el PT, Manuel Bartlett, en el caso de la Operación Leyenda, y que era secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid en esa época. ¿Cuáles son los testimonios que aparecen con respecto de Manuel Bartlett? Varios. Los testigos protegidos, por ejemplo, los 3, cuando les empezaba yo a preguntar, sobre todo previo al secuestro de Camarena, que si ellos llegaron a ver algo en las reuniones que tenían que les pudiera dar un indicio de lo que iba a venir. Y ellos se limitan a decir, pues es que en la casa fulana de tal, en la casa, llegaba mucha gente importante. Y al primero que identificaban, porque pues todo el mundo lo veía en televisión, al secretario de Gobernación, a Manuel Bartlett. Y todos, Bartlett. A Verreyes le pregunté, Bartlett. Pues en la investigación, no solo el testimonio de estos 3, de decenas, porque además hay, creo que son más de 180 los testigos protegidos por este caso. ¿Por el caso Camarena? Sí. 180 testigos protegidos. Okay. Son más, pues no me sé el número exacto, pero son como 180. Pero Héctor Verreyes también lo cita y los 3 testigos protegidos también lo citan. Sí, porque Verreyes, acuérdate que él tiene que hablar en base a las investigaciones que hizo. Sí. Y si encuentras 100 gentes que te dicen, ahí estuvo porque lo vimos y hizo esto y platicó esto, y no solo en ese día, sino previo a estas cosas. Yo sé que el actual senador está muy molesto y que niega absolutamente todo esto. Cuando publicamos la primera vez el famoso episodio de los $4,000 millones en las cajas de huevo bachoco que se le iban a dar, ahí es donde sale y dice que eso no es cierto, que las gentes que están diciendo esto están mintiendo. ¿Por qué dice que las gentes? Porque él sabe quiénes son esos testigos, porque testificaron ante la Corte Federal en Los Ángeles. Y la agarró contra mí, bueno, pues yo lo escribí. Cuando sale eso de Bartlett, que lo desmiente, me dice Verreyes, te voy a conseguir un documento en el cual aparece el nombre de Bartlett. Aquí viene en el libro, la copia de ese documento con el sello de Top Secret, desclasificado. Y aquí aparece el nombre del senador. A partir de que se publicó en Proceso ese documento, ya no lo he vuelto a escuchar sobre el asunto. Pero también hay otra cosa que tiene que ver mucho con Manuel Bartlett. Dice uno de los documentos que me dejó leer, pero que no me dejó publicar, Verreyes. Héctor Verreyes. Clasificados. Al secretario de Gobernación se le relaciona en varias reuniones con el representante de la CIA, con Félix Rodríguez. Y en el programa de radio donde desmiente, él dijo que como secretario de Gobernación no tenía la menor relación con la CIA, que me acuerdo que los que lo estaban entrevistando casi se ríen cuando dice eso. Y dice Verreyes que hay fotografías. Pero esas no te las mostró, nada más las mencionó. Son clasificadas, las tiene el Departamento de Justicia. O sea, el documento que él te muestra, el que no te dejó publicar, ni tomarle foto ni nada, ese también es clasificado. Sí, él tiene copias, porque él era el encargado, ¿sí me explico? Yo no sé qué tenga, pero estoy seguro que por eso desafía tanto a la CIA. Él asegura que el 90% de los documentos recopilados en Operación Leyenda son top secret y clasificados y que tal vez nunca se conozcan. Pero que si a él le pasa algo, se van a conocer muchos de esos documentos, fotografías, grabaciones, no sé qué tenga Verreyes, pero se le nota muy seguro. Y él incluso me dijo, el caso de Manuel Bartlett, hay fotos. Y me mencionó que González Calderón y en algún momento
le dijo que también aquí en México había fotos del senador. Digo, también tenemos nuestro sistema de inteligencia, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, me acuerdo cuando detienen a Calderón y que lo están cruzando en la frontera, que dice, voy a hablar, si me pasa algo voy a... Pues lo ejecutaron, cuando lo mataron lo ejecutaron. Y Berreyes dice que él jamás quiso protección. González Calderón se sentía muy seguro. Le pregunté quién lo mató. No me quiso decir. Pero te dio a entender que sabía. Y me dio a entender que también tiene que ver con 3 letras los autores intelectuales. O sea... ¿sí? La CIA. Vamos a hacer una última pausa y estamos de regreso en Perspectivas. No se vaya, les dije que le iba a gustar. Arcadia es una isla del Caribe, en un lugar recóndito del Caribe, por eso casi nadie la conoce, donde hay un feroz dictador que mata a sus opositores. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Perspectivas. Estamos charlando con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington. Nos quedan 10 minutitos, Jesús, y quisiera yo ir cerrando como con un balance, digamos, general de toda la información de este valiosísimo trabajo periodístico que has realizado en los Estados Unidos. Un balance de la información que te fue proporcionada, tanto por los 3 testigos protegidos como por Héctor Berreyes. Con esa información que además se da en un contexto de la liberación de Caro Quintero y después, posterior, viene la aprehensión del Chapo Guzmán. ¿Quién se beneficia y quién queda perjudicado en este tipo de declaraciones que tú obtuviste? Mira, yo creo que se beneficia los que vayan a leer el libro. Te voy a decir por qué, o así lo veo. Porque finalmente, por lo menos con un agente de los Estados Unidos, se dice y se denuncia que la corrupción también está en Estados Unidos y que al más alto nivel, la CIA.
la DEA, porque también se habla de un agente corrupto recibiendo dinero del cártel. ¿Por qué digo que se beneficia? Porque esta organización criminal fue la primera que trabajó como un cártel en sí, como una estructura bien hecha de trasiego de drogas. Y aunque en esos años la palabra narcotráfico no se volvió tan común en nuestro lenguaje, a raíz de que estos dejan escuela de cómo corromper, de cómo asesinar, de cómo levantar, de cómo enterrar a las gentes, se desarrollan otras estructuras criminales y por remate nos toca un presidente tan imbécil desde mi punto de vista como Felipe Calderón, que militariza una lucha contra el narcotráfico, un problema de salud pública. Nos beneficiamos para entender cómo trabajan estos y por qué debemos responsabilizar a los políticos de que México se haya acostumbrado a los muertos, que ya no nos llamen la atención las ejecuciones ni nada. ¿Quién sale raspado? Pues obviamente la CIA, el gobierno mexicano, esa imagen de Estados Unidos de que nosotros somos incorruptibles, que la DEA no es quien ellos dan a conocer en el mundo entero, que no son esos políticos eficientes capaces de detener a gente como Pablo Escobar Gaviria, como el Chapo, que utilizan las mismas tácticas de los criminales para poder lograr esos éxitos. ¿Por qué te digo esto? Porque mencionaste al Chapo, ¿sí? Que en el sexenio pasado se convirtió en el emblema de la impunidad que reclamaba o que denuncia Estados Unidos y en el emblema de la criminalidad, cuando en realidad el Chapo no era el capo de capos, como se pensaba. La manera en que lo capturan lo demuestra y lo deja ahí, en esa imagen perfecta, traicionado. ¿Por qué digo traicionado? Porque hay un dato muy importante, que desgraciadamente por las circunstancias no pasó, no recibió la atención que merecía. Yo venía cubriendo el juicio del Vicentillo. Yo fui al 95% de las audiencias, éramos el único medio que estaba ahí, en Chicago. El hijo del Mayo Zambada, acusado en Estados Unidos y detenido. Y las audiencias preliminares al juicio, muchos documentos, poca información neta de las acusaciones, pero yo notaba algo raro, que el gobierno de Estados Unidos no quería que se llevara a cabo el juicio, porque seguramente iban a salir nombres por todos lados. Y de pronto, un día, alguien de la DEA me habla y me dice: Jesús, al Vicentillo no se le va a enjuiciar. ¿Te notifican alguien de la DEA? Mis fuentes. Y me dicen, ya es testigo protegido. ¿Qué? Bueno, si tú revisas la revista el día de la captura del Chapo, bueno, al día siguiente que sale la revista, venía el artículo de que el Vicentillo ya era testigo protegido. Esa iba a ser la portada. Se mandó a imprimir la revista y por eso el artículo salió hasta el final del Vicentillo, porque ya estaba impresa. Capturan al Chapo, obviamente cambia la historia. Te pregunto, nada más por suspicacia, qué casualidad que el hijo del Mayo Zambada se convierte en testigo protegido de los Estados Unidos y a los pocos días se captura al Chapo. ¿Quién se queda como jefe de jefes del cártel de Sinaloa? Pues el papá del Mayo, y además ya habían capturado a su otro hijo en Arizona. El Azul todavía estaba vivo, pero el Azul siempre fue el capo inteligente que se manejaba entre las sombras. La otra razón es, el Mayo era pistolero del cártel de Guadalajara. Sí. Le debe muchos favores a las gentes que quedan. ¿Dónde está Caro Quintero exactamente? No sé, pero quienes lo conocen y lo conocían cómo actuaban, me aseguran que está en la sierra, bajo la protección del cártel de Sinaloa. Sí, de hecho lo mencionas en el libro, y donde, según también declaraciones de la gente que lo conoce, vivo no lo van a agarrar. No lo van a agarrar. Vivo no, por lo menos vivo no. Incluso me decían la comparación, este sí tiene los tamaños para agarrarse a tiros con quien sea, no como el pinche Chapo. Sí, a mí una lectura es muy fácil, al Chapo lo traicionaron, lo entregaron.
¿Pero piensas que es posible que haya sido el propio Mayo? A través El de su hijo? propio cártel, porque yo creo que el Chapo ya se había convertido en un estorbo para los intereses del cártel. En estos momentos el de Sinaloa es la organización de trasiego de drogas más importante de México. Está entrando demasiada droga a los Estados Unidos por las rutas tradicionales de este cártel. Yo fui a Phoenix no hace mucho y el jefe de la DEA en Phoenix casi me admite, ya nos ganó el cártel de Sinaloa. Aquí en mismo Estados Unidos, en Phoenix, el que domina es el Mayo Zambada. Y posiblemente también infiltrados en la propia DEA. Seguramente. ¿Has tenido alguna reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos después de esta publicación? Oficial no. ¿No Telefónicamente oficial? Diciéndome, ¿bien? Sí. Diciéndote... Bien por el trabajo. Ajá. La DEA no lo va a desmentir. No puede hacerlo. La CIA sí, pues digo, va a decir que no es cierto. La CIA, acuérdate que no existe fuera del territorio de Estados Unidos. No balacearon en Tres Marías a 2 agentes de la CIA que salieron publicados los nombres y jamás se dijo que eran agentes de la CIA de manera oficial. Jesús, pues nosotros te queremos agradecer y de veras como medio también reconocer el brillante trabajo que has desarrollado aquí, que ha desarrollado la revista Proceso, vía tuya. Nosotros queremos invitarle de veras a que lea usted La CIA, Camarena y Caro Quintero, la historia secreta. Es una historia obligada que nos parece que para la gente le aporta muchas luces de todas las sombras que hay tanto en autoridades mexicanas como autoridades de Estados Unidos y el vínculo que hay con el crimen organizado y el narcotráfico. Y yo quisiera despedirme, Jesús, leyendo algo que me parece además que ilustra un poco al reportero que tengo aquí enfrente y que es cómo cierra el libro en sus conclusiones en el último párrafo, que dice: si fuera posible, quienes nos dedicamos a relatar y reportear los eventos diarios de una nación doliente como México, ocuparíamos miles y miles de páginas para exhibir y demostrar que la corrupción y la impunidad siguen siendo el talón de Aquiles de los gobiernos mexicanos y de las agencias de espionaje y entidades antinarcóticos de Estados Unidos. Jesús, muchas felicidades y muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Que tenga usted un buen día, linda tarde, linda noche, según su tiempo, su país o su planeta. Gracias.